Pues voy a tratar en esta oportunidad de presentarles dos experiencias que tuve como investigador durante mis trabajos en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado entre los años de 2001 al 2012. El primer trabajo lo denominé la gestión del agua en el Valle de Quíbor, una forma tradicional de manejo de un bien común, y es el nombre en español de mi tesis, que fue hecha en Brasil, en portugués, y que culminó en el año 2004. Posteriormente esa tesis la traduje al español y la presenté como trabajo de ascenso a profesor asociado. La segunda la denominé Construcción de sentidos sobre la organización y acción en la gestión del agua, el Comité Mesa Técnica de Agua de Bojó. Ese trabajo me sirvió para ascender a profesor titular en la misma universidad, la UCLA, y pues hoy quiero que ustedes escuchen esta experiencia. Lamentablemente, a través de audios y de presentación, pues no puedo estar presente por las situaciones que conocemos y porque ahora estoy viviendo en República Dominicana de hace unos 3 años. Pero me hubiera encantado estar y compartir con ustedes, así que les deseo el mayor de los éxitos en estas jornadas de trabajo. Bueno, comencemos. El punto de partida del primer trabajo, ¿verdad?, era mi docencia en la UCLA desde 1994. Era profesor de medicina y posteriormente fui profesor de la carrera de desarrollo humano, en la cual estuve hasta el 2013 aproximadamente, año en el cual me jubilé. Además, mi participación en un núcleo de investigaciones, aparece el nombre en portugués, Núcleo de Investigación en Organización y Acción Social, de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, en Brasil. Para entrar en materia, entonces, yo hice una revisión de todas las discusiones que se estaban haciendo sobre el agua y el derecho al agua, sobre todo. Yo dividí esas posturas en 3: la hegemónica, la alternativa y la intermedia. La postura hegemónica es de que el agua es una mercancía, el agua hay que negociarla, el agua hay que venderla. Pues ya vemos cómo tenemos que comprar agua potable, tenemos que comprar botellitas de agua, cuando muchas personas se benefician de este comercio de algo que yo siempre supuse que era un derecho humano, tener acceso al agua y de forma gratuita. Otra de las posturas era alternativa. Ahí se plantea el agua como un derecho humano universal, ¿no? Y las personas tenemos que tener acceso a agua limpia y de calidad para nuestro consumo, para el consumo de nuestros familiares, para el uso en alimentación de saciar la sed de nuestros animales, en el caso que tengamos ganado para diría yo, como producción, y para riego, ¿no? Y esto es uno de los grandes problemas que tiene el agua, sobre todo en los lugares que es escaso, la competencia que se hace entre el consumo humano y el consumo para la agricultura, pero también para la agroindustria. Y la postura intermedia era que se planteaba una participación público-privada, es decir, vamos a hacer convenios con las empresas privadas, con la gente, los grandes propietarios, pero que además el gobierno pueda permitir que ese uso sea de manera racional, que haya posibilidades de que todo el mundo tenga participación. Bueno, en mi caso, en este primer trabajo, como les dije, estuve en la zona de Quíbor y en parte de Sanar. Entonces ahí
pues los actores y las fuentes. Yo conseguí trabajar con 5 fuentes de agua para el riego, que estaba en la quebrada Tarigua, que ustedes deben conocer muy bien. El agua que brotaba del túnel de la represa hidráulica Yacambú-Quibor. La planta de tratamiento, que también al limpiar los filtros se regaba el agua y esa agua era aprovechada para riego y para consumo animal. La represa Dos Cerritos, la cual también algunos hacían uso y no sé si todavía lo hacen, para también el riego y el consumo de animal. Las aguas negras de la ciudad de Quibor, que estaban o todavía deben estar en una finca donde habían 2 lagunas de oxidación. Como ustedes saben, los procesos de oxidación de esas aguas producen un agua que puede usarse en algunas plantaciones agrícolas. Sin embargo, pues como verán más adelante, quizás algunas veces se usa en riego que no es debido, y además en riego que puede perjudicar la salud al producir alguna serie de parásitos y bacterias producto del riego. Además de eso, entrevisté a gente que eran funcionarios de la empresa hidráulica Yacambú y de otras instituciones. Bien, a manera de la gestión, entonces, yo comprendí y entendí que hay formas tradicionales de gestionar el agua, ¿verdad? Sobre todo en esas áreas. Hay asociaciones de usuarios, de regantes, como los llaman en otras partes, juntas administrativas de esa agua, las juntas de usuarios, empresas campesinas que también tenían unos criterios de cómo distribuir el agua, cooperativas y finalmente los jueces de agua, ¿no? Figuras tradicionales que yo desconocía y que mucha gente también desconocía. Luego, buscando más información, me encontré con que el juez de agua tiene alrededor de, más de 150 años en Venezuela. Yo diría que más, pero en la época que yo hice la investigación, me encontré un documento que hablaba de la figura del juez de agua en la zona del Tocuyo. Y eso es lo que se ha heredado y que actualmente, o en la época que yo hice el trabajo, todavía existía, ¿no? Es un personaje que consideré central en ese mundo de manejo de la gestión del agua, de lo que se negociaba la distribución de agua entre los agricultores, tomaba decisiones no establecidas necesariamente en reglamentos y leyes. Era electo por los propios productores, a lo mejor todavía es, y se trataba de resolver conflictos. Esta figura del juez de agua en Valencia, España, cada cierto tiempo hay una reunión donde el juez de agua participa en la catedral, en una de las puertas, y soluciona todas las situaciones de manera inmediata. Es un juez ad hoc que cuando hay problemas, él actúa y resuelve, ¿no? Entonces me encontré que en Quibor y en parte de Sanare habían distribuidores de agua que podrían llamarse juez de agua. Ellos a veces cobraban una suma que no era mucho y se encargaba de distribuir las aguas a quien le tocaban, tanto en el agua en Atarigua como en la planta de tratamiento, el agua que sobraba al túnel de la represa, etc. Es decir, se establecieron 5 distribuidores de agua en esa zona y ellos se encargaban de estas tareas que no son fáciles, sobre todo cuando hay escasez de agua. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener sentido, además de tener un cronograma de distribución con cantidad de agua específica, tienes que tener también la posibilidad de decidir a dónde va el agua una vez que, por ejemplo, hay una segunda regadío o el último regadío para la cosecha, o hay animales que están pasando por problemas de agua, ¿no? Entonces, un ejemplo, la quebrada Tarigua, había una distribución por turnos de lunes a domingo.
había un juez de agua, todavía debe estar o algún descendiente de este señor, y había una gestión colectiva. Una gestión colectiva no es lo mismo que una gestión pública. En la gestión pública el Estado está relacionado y en la gestión colectiva es la comunidad la que administra esa agua, ¿no? Entonces eso se repetía en ambos. Se hablaron de algunos conflictos, ¿no? Estos conflictos eran generados más allá de la escasez de agua porque se conjugaban varios elementos. Bien, entre los elementos era que alguien quería tomar agua y no era su turno, y entonces se robaba el agua de alguna manera, y entonces el juez tenía que estar pendiente poniendo, por ejemplo, ponían unos desvíos del agua que le tocaba a otro agricultor, y el juez venía y quitaba eso y ponía el que realmente era, ¿no? Entonces, pues habían acuerdos más que peleas, que eso es una cosa a resaltar. Tenía que tomarse en cuenta la distribución del acceso, la desigualdad entre, por ejemplo, los que están en las zonas altas tienen mayor posibilidad de acceso y a veces se aprovechaban. También teníamos la dependencia de algunos sobre el Estado, por ejemplo, los que tomaban agua del acueducto. Y yo proponía en esa época que se hicieran estudios más puntuales, porque para mí el agua no es el problema en sí, sino las relaciones humanas que se construyen a su alrededor y que a veces generan conflictos. Bueno, se habló también en esa época mucho de la solución que sería la represa Yacambú-Quíbor, ¿verdad? Y ha tenido, como ustedes saben, casi yo creo 40 años o más de retraso, de que sí, de que no, muchas informaciones contradictorias, que sí va a ser la solución, que no va a ser, que va a ser insuficiente, no se cumplían las fechas, etcétera. Se establecían prerequisitos para el acceso a esa agua por los regantes, cosa que es un poco contraria a lo que las comunidades realizan para distribuirse el agua. Se tomaría en cuenta la situación de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Los costos, como ustedes saben, elevadísimos con relación a los beneficios. Bueno, voy un poco rápido, pero espero que ustedes puedan quizás leer un día este trabajo con más calma, y a cualquier duda yo pudiera, a través de mi correo que el ingeniero Dugarte tiene, pues tener posibilidad de conversar. Entonces el agua yo la considero un bien común y mucha gente lo considera así. Es un derecho consuetudinario, o sea que tiene tradición en las comunidades, es indispensable para vivir. Es para mí una propiedad colectiva de ese grupo que distribuye, que la usa, etc. Y hay una gran resistencia a la pérdida de ese derecho. Esta noción de bien común, digo yo, supera la noción de propiedad individual. O sea, el agua es mía, no, el agua es de nosotros. Y permite pensar en la administración colectiva exitosa, en la idea de que las negociaciones y los acuerdos pueden sustituir a la confrontación, la pelea y hasta la guerra. Al final les muestro unas fotos de las 4 de las 5 fuentes de agua para la distribución, y paso entonces ahora a hablarles un poco de lo que fue mi trabajo en Bojó. Bueno, como ya mencioné, el trabajo de Bojó fue posterior, entre el 2009 al 12. Yo empecé quizás en el 9, aunque los primeros contactos fueron en el 2007 con la comunidad de Bojó, que gracias por haberme recibido. Todavía los aprecio mucho, pero bueno. Me interesó el tema de las mesas técnicas de agua porque Bojó no tenía mesa técnica de agua, y se les pidió que hicieran esto para negociar y además mantener relaciones con el Estado, ¿verdad? Entonces el Estado estaba haciendo mejoras al acueducto, y ellos entonces hicieron una mesa técnica de agua. Anteriormente tenían a un distribuidor de agua, ¿no? que ahora el hijo es el que estaba, en la última vez que supe, pues encargándose de esto. Entonces Bojó, como saben ustedes, queda a pocos minutos de Sanare, en la zona montañosa,
generalmente tiene agua constantemente porque llueve, etcétera, pero hay momentos en que ha habido escasez y entonces el distribuidor del agua pues hacía lo que tenía que hacer, que era tratar de pues ser ecuánime, ¿verdad? Y distribuir el agua de acuerdo a las necesidades de cada quien para que fuera equitativo esta distribución. Entonces les pongo los objetivos, que eran comprender los sentidos atribuidos a la gestión del agua por los miembros del comité de la Mesa Técnica de Agua y otros habitantes de Bojó, y sus implicaciones en las prácticas cotidianas del uso del agua como un recurso comunitario. No voy a leer los específicos, pero para que tengan una idea, yo trabajo con lo que las personas dicen, con cómo ellos hablan de las cosas que piensan, en este caso sobre esa mesa técnica de agua, su funcionamiento y del agua en sí. Los propósitos del estudio era realizar estudios en las zonas rurales con referencia a la gestión del agua y a los MTA, específicamente desde la psicología social discursiva. Es decir, que esto no lo hace un ingeniero, esto no lo hace un agrónomo, esto lo hace un antropólogo, un psicólogo social que trabaja con los discursos de las personas. Y además, entonces lo hice este trabajo para que mis estudiantes conocieran lo que yo hacía como investigador. Es una investigación cualitativa donde trabajo el campo tema, la matriz e interfaces sociales, que son conceptos que me ayudaron a explicar un poco lo que sucede a partir de mi experiencia, y las prácticas discursivas, que es esas formas esas maneras a partir de las cuales las personas producen sentidos y se posicionan en relaciones sociales cotidianas. Es decir, cuando yo hablo de algo, generalmente argumento el que yo creo en algo, yo pienso que esas cosas son así, le doy sentido a mi vida, ¿no? Las personas que participaron fueron los 3 miembros de la Mesa Técnica de Agua a los que pude entrevistar. Bien, como ustedes saben también, hay algunas bases legales que ustedes conocen: la Constitución, una ordenanza municipal sobre la creación y funcionamiento del gobierno parroquial, una primera mesa técnica de agua que se creó en el 95, pero para zonas urbanas y no rurales, y la ley orgánica para el servicio de agua potable y saneamiento hasta ese momento. Posteriormente se han hecho otras normativas que ustedes conocen y que seguramente discutirán. Entonces, las grandes tareas que tenía esta mesa técnica de agua era hacer un censo con un plano de la zona y un diagnóstico que producía un proyecto para que la gente tuviera la responsabilidad de la administración del agua. Bueno, Bojó tenía entonces fuentes de agua, era la quebrada, ¿verdad? La quebrada de Bojó, un acueducto y el recolector de aguas servidas, que era una especie de laguna. Ustedes pueden ver ahí el acueducto y al juez de agua de esa época, y unas mangueras que iban hacia otras siembras, ¿verdad? El juez de agua, como les dije, que todos los días tenía que manejar la distribución del agua, subir hasta el acueducto, estar pendiente de que el agua se distribuyera de manera adecuada, etc. Bien, el origen de la gestión del agua en Bojó entonces viene dado porque hay escasez de agua en algunos momentos. Entonces aparece esta figura de este señor, que él va a empezar a tratar de ordenar ese proceso, ¿verdad? Se le asigna esa tarea también a través de echarle cloro al acueducto, mantenerlo en buen estado, ¿ah? Y eso comenzó entonces a ser una forma organizativa tradicional. Luego vienen los miembros de la Mesa Técnica de Agua a tratar de elaborar pues toda una serie de mecanismos, normas para que se distribuyera el agua de acuerdo a lo que planteó el gobierno en ese momento, ¿cierto? En el año 2009, de que ellos tenían que tener una mesa técnica de agua. Y entonces se organizaron para poder estar a la par de lo que pedían las instituciones gubernamentales. Luego vemos
que ellos se tuvieron que reunir con la comunidad, discutir los procesos, habían reuniones, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y esas son lo que yo llamo las interfaces, ¿no? Cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con otras instituciones, ¿no? A manera de cierre, ¿verdad? Existe una tradición de organización en Bojó que se refleja en la distribución del agua, no solamente en Bojó, en las otras comunidades también. Estas formas de organización que propuso el Estado en esa época, y creo que todavía las está proponiendo, no siempre son las mejores para las comunidades. Aunque crean formas de relación bajo reglas que permiten el acceso a recursos financieros, también les exigen una serie de estatutos y de conformación que no es la forma tradicional, ¿no? Entonces, hacer una normativa para reglamentar todas las relaciones Estado-comunidad no parece ser lo más efectivo, dadas las particularidades organizativas de las personas en diversos lugares, y parece que lo mejor es consultar con los involucrados para formalizar la organización tradicional. Es decir, cómo se organizan ustedes como comunidad, cómo nosotros podemos utilizar esa forma tradicional de organización para que el Estado no imponga, ¿verdad?, mecanismos iguales o igualitarios para todas las comunidades. Bien, esto era lo que quería decirles. Muchas gracias a todos por su atención. Aquí desde República Dominicana les deseo lo mejor, espero que esto les sirva. Y ya saben que a través de Jesús Ugarte, el ingeniero, pueden contactarme con mi correo. Bueno, saludos y felicidades.